Anita. Francesco Gacela, ¿con quién está usted? Acá tenemos dos alcaldes conocedores del terreno y la temperatura en la ciudad, por supuesto. Está Germán Codina de Puente Alto, está Carlos Cuadrado de Huechuraba. Muy buenos días. Que estaban observando plenamente todo lo que ustedes estaban recorriendo allí en el Windsor, los animales. Aquí opinamos bastante, pero tenemos que entrar en temas serios. De hecho, vamos a uno que es muy complejo, así que atención, alcaldes. Bueno, está con nosotros ya nuestro querido Pablo Álamos. Un gusto tener aquí, tremendo periodista de Tele 13. Un honor además tenerlo por acá, sobre todo porque nos tienes muy impactados con este tremendo trabajo que realizaste, Pablo. Durante meses también estuviste detrás de estas pistas y finalmente obtuviste un gran resultado, Pablo. Sí, la verdad es que estuvimos durante 2 meses yendo de manera aleatoria hasta este sector. Llámese aleatorio en el sentido de ir lunes, miércoles, viernes, jueves, viernes, sábado, entre 9 y 2 de la tarde, 2 de la tarde, 6 de la tarde. Y la verdad es que lo que nos encontramos nos sorprendió. Y lo más importante era que los vecinos no habían dado cuenta de esto. Si por eso nosotros quisimos ir hasta este sector. Nos habían dicho que los disparos eran todos los días, todas las noches, a cualquier hora, daba lo mismo, que habían asesinatos, que habían robos y también otras incivilidades que los tenían bastante afectados. Pablo, para contextualizar, para que la gente entienda bien de lo que estamos hablando, ayer tocábamos el tema de esta verdadera fortaleza de una manzana completa que mantenía un grupo de delincuentes, digamos, narcotraficantes, qué sé yo, y que además, entre comillas, con este negocio inmobiliario de apropiarse de ciertas propiedades, pero una fortaleza con atalaya en los techos, con túneles, con cosas a 7 cuadras de la vivienda del presidente de la República, a 2 kilómetros de la Moneda, una desfachatez brutal, disparos, o sea, un montón de cosas que nos impactaron y que tú reporteaste en esta serie de reportajes que presentaste. No solamente le impactó a la ciudadanía, sino que a uno mismo que fue a verlo, ¿cierto? Uno lleva haciendo esto bastante tiempo, más de 12 años, y la verdad es que no habíamos visto algo similar, al menos en el centro de Santiago, en la forma en la que se organizaban. Una vez que nos contaron la información de lo que estaba sucediendo, de que esto se manejaba casi que por turno, ¿cierto? Claro. En el sentido de que a las 9 de la mañana llegaba esta persona con un bolso a entregar al menos entre 6 a 9 pistolas a distintas personas que estaban ahí preparadas para, las cargaban, les ponían la munición y tras eso, solamente tras eso, se iban a los techos. ¿A los techos hasta qué hora? Hasta las 3 y tenían turno. O sea, a las 3 de la tarde subía otro tipo al techo, le pedía por favor el armamento, la munición y hacían el cambio nomás. ¿Para qué suenan los techos? Exactamente, a los techos suben para resguardar de todo. O sea, ya sea de PDI, Carabineros, Seguridad Ciudadana y también otras bandas. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ellos se resguardan de esta forma, con armas, por el hecho de que hay otras bandas que quieren hacerse de ese sector. Realmente increíble, ¿eh? Alcaldes, ustedes, don Germán Codina, yo no sé si a usted le sorprende este nivel de organización criminal, pero lo que sorprende es dónde están, entre otras cosas, en pleno centro y corazón de Santiago. O sea, mira, la verdad es que esta situación creo que hace rato ya viene de manera alarmante. Hoy día lo vemos en el barrio de Yungay y es noticia porque están a 7 cuadras de la casa del presidente, pero en realidad esto está pasando en muchos lugares de Chile. En el norte, ¿para qué decir lo que vive la gente? También en la periferia en Santiago hay barrios donde hoy día el Estado, de hecho, se le hace difícil poder estar presente. Cuando se enfrentan estas bandas entre ellos porque el Estado no está presente. Lo que pasa es que uno dice y destaca, uno sabe que muchas cosas pasan, tomas de barrio, poblaciones, qué sé yo. Pero cuando pasan en el corazón de Santiago, uno dice ya es como el repliegue del Estado, digamos, a niveles feroces. Básicamente por eso uno destaca dónde está. Sí. No tanto porque sea una sorpresa que haya bandas criminales, sino que el hecho de que estén ahí con este tipo de organización, en ese lugar, digamos, quiere decir que el Estado ya no controla ni siquiera la comuna céntrica más relevante del país. Es que estamos frente a un problema muy serio con el garantismo en nuestro país, ¿ya? Y esto es algo que se ha hablado tanto, una y otra vez, de la famosa puerta giratoria, de los delincuentes que son detenidos 100 veces y vuelven a estar libres, de las penas bajas para cierto tipo de delitos. Hoy día tú manipulas a un niño, por ejemplo, si el delincuente manipula a un niño y lo mete en los delitos, con eso elude la responsabilidad, cuando en realidad
quien manipula al niño para meterlo en la delincuencia debiera tener el doble o triple de pena. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de un problema muy serio. Ha aumentado la cantidad de homicidios con arma de fuego. Todos los estudios muestran que los homicidios antes tenían que ver más con riñas o pasionales o situaciones en fiestas en las que alguien estaba bajo los efectos del alcohol. Hoy día hay sicariato. Hay un proyecto de ley, por ejemplo, contra el sicariato que está en el Congreso y necesita discusión inmediata en el Congreso. Esto es algo que no puede esperar. Yo creo que son las cosas que se necesita que el Estado aborde inmediatamente. Alcalde, Cuadrado. Concuerdo con el diagnóstico que hace Germán, pero yo creo que hay cosas que hay que pegar campanazo. Chile estuvo frente a esto 3 meses sin fiscal nacional. Tenemos 3 proyectos de ley, crimen organizado, narcotráfico y infraestructura crítica, esperando ser aprobada. Quedan un par de semanas para que el Parlamento pase a receso. Tenemos una mesa, hicieron el punto, muy bien. Germán reconoce que había que hacer el punto respecto de los indultos, por lo tanto había que patear un poco esa mesa, pero no se justifica que frente a hechos como estos se mantenga inoperante una mesa que iba a dar instrumentos para evitar precisamente que eso suceda. Entonces, lo que pasa es que Chile vuelve a actuar con un pensamiento restrictivo, simplón, pobre, de un raquitismo intelectual impropio de quienes deben dirigir, combatir y legislar para evitar este tipo de cuestiones. ¿Alcalde? Sí, perdona. Sí, lo que pasa es que usted dice un punto súper importante. Estuvimos 3 meses sin fiscal nacional y quería volver con Pablo Álamos para preguntarle, en 3 meses o en todo este tiempo, ¿qué tanto avanzó esta organización? ¿Qué tanto expandieron sus tentáculos? O sea, esto nosotros tuvimos 3 meses, pero ellos llevan ahí 2 años. Si esto partió en septiembre del 2020. Y la que llama la atención es cuando se te van repitiendo nombres, se te van repitiendo ubicaciones, sectores, casas. Y ahí uno se pregunta, ¿realmente son tantos los delincuentes que están detrás del crimen organizado? ¿O son pocas bandas que tienen relaciones entre sí, no? Porque esto parte con la investigación de otro homicidio, brutal crimen, de un ciudadano peruano al que su propia banda asesina, lo tortura en un CITE, lo tiran después de haberle pegado balazos adentro de un auto, envuelto en una frazada, quemado. Y cuando uno llega hasta este CITE en San Pablo y te dicen, sí, él es Edwin, él era el que cobraba hasta que murió, ahí uno se sorprende y dice, chuta, ¿en cuántas partes de Santiago están? ¿Qué cobraban el arriendo? Si lo que nosotros logramos establecer es que esta banda, ese era su verdadero negocio. El subarriendo de estos lugares que se tomaban violentamente. Son a lo menos 9 propiedades de este tipo, a 220.000 pesos la pieza, 40 piezas por lugar, en uno de estos lugares como San Pablo, es harta la plata que se podían llegar a tener y a tomar. Por eso es que se lo quieren tomar otras personas. Claro, y el detalle es que los arrendatarios ya estaban. Claro, ¿no? Si eso fue, o sea, nosotros lo dijimos en el reportaje. No es que los pongan en el diario o en el Ese día de portal, septiembre del 2020 llegaron con armas, en un taxi, en un bus, con pistolas, les dijeron desde ahora me pagan a mí. ¿Cómo funciona? Tienen de todo. Pablo. Tienen de todo, están conectados en todos lados. Pero por algo ustedes titulan a esto como una fortaleza y no como un condominio solamente. No, ¿Fortaleza claro. por qué? En la operación de control territorial, ¿qué hacen para que justamente no solamente cobren por los inmuebles, sino además los protejan, los cuiden, nadie entre, nadie sale? ¿Cómo funciona esto? Vamos, datos, ¿cierto? En el primer reportaje mostramos solamente un allanamiento. Fueron más de 300 los carabineros que participaron para no poder detener a nadie ni encontrar ni siquiera una bala. Qué increíble. Anteriormente a eso, ¿cierto? Había entrado la PDI en 2 oportunidades y también carabineros en una tercera. Esto en un periodo de 2 años. Por lo tanto, te das cuenta de que algo está pasando en ese lugar. Torretas de vigilancia, como decía José Luis. Cámaras de seguridad, circuito cerrado. No solamente en esa manzana, sino que en casas que están aledañas a... O sea, por el frente tienen cámaras que van enfocando lo que es su fortaleza. Tienen puestos de trabajo, tienen toldos donde se sienten cómodos para que no les llegue el sol. Y además, lo más importante yo creo que es que no solamente saben lo que está pasando en la manzana, sino que saben lo que está pasando a 2 cuadras, 3. Porque también tienen contactos con locatarios establecidos, según lo que hemos sabido. También
con ambulantes que están conectados con las radios. ¿Dónde están? En los techos. Eso te iba a decir, porque una vez que yo conversé con los vecinos también en esa zona que no sabían muy bien qué era lo que pasaba, ellos me decían, escuchamos muchos ruidos en los techos y además estas viviendas, como son antiguas, los entretechos son muy altos y por ahí creemos que huyen. ¿Era así? Es tal cual, y también lo que han hecho es hacer falsos techos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si los están vigilando desde el aire, uno ve solamente lata. Sin embargo, entre lata y lata hay una distancia y eso les permite tener una guarida, un recoveco donde se meten y desde donde los ven más. Mira, por ejemplo, ahí tenemos una imagen, mira. Ahí está, claro. Una hora lo estuvimos tratando de buscar y nunca más lo vimos a ese personaje. Por lo tanto, cuando uno entiende, y conversamos también con gente que vivía adentro del interior, nos decían, si es que van a allanar en este lugar, tiene que ser de punta a punta, porque está todo conectado. Nos decían, hay casas que están por la estructura, ¿cierto?, de la manzana, que por la parte posterior están conectadas con puertas. No más 5 o 6. Es un laberinto, lo decía la fiscal también en el reportaje, y es algo que, por lo menos para lo que sirvió ese allanamiento de 300 carabineros, lo dieron vuelta, o sea, lo mapearon completo. Saben perfectamente qué es lo que tienen ahí. Esa fue la gracia de ese allanamiento, más allá de que no se haya podido detener personas, pese a que se detuvo a 2 de los grandes e importantes líderes 24 horas después, pero lo importante fue poder entrar y mapearlo completo, saber dónde se hacía todo. Las fortalezas tienen esas características, pasillos secretos, puertas secretas, laberintos puede ser también. Se tuvo que entrar con perros antiexplosivos para saber si habían túneles, si tenían algún tipo de subterráneo, porque la verdad es que las 3 veces anteriores no se entendía que no hubiera nada. Claro, nada, ni una bala, decías tú. Exactamente. Increíble. Entonces, increíble. Ana María dice un punto. Nos encontramos la semana pasada cuando Carabineros estaba realizando un operativo de emergencia, pero en San Pablo con Cueto, esos 2 cuadras más abajo. Y el llamado había sido un llamado anónimo, supuestamente, que alertaba con respecto a 15 sujetos con armas que tenían gente secuestrada dentro de piezas en este inmueble. Carabineros llegó con golpe, entre todo, urgencia, entraron, pero nadie había ningún grito, estaban todos tranquilos, no pasaba absolutamente nada. Entonces, cuando uno se hace la pregunta de, ¿era verdad ese anuncio? Alguien lo quiso hacer intencionadamente como para poner presencia policial allá y déjenme tranquilo acá. Oye, ¿se puede intervenir? Por favor, alcalde. A ver, mira, yo creo que es evidente con este tipo de fortaleza. Insistir primero, porque también uno representa una realidad que es más periférica. Que cosas parecidas pasan en algunos bloques sociales. Que se toman un departamento, se toman el otro, los unen y van haciendo fortaleza. Esto demuestra que el narco, particularmente el narco y el crimen organizado, son tan poderosos que hoy día nos necesitan a todos unidos para enfrentarlos. Yo quiero hacer un llamado a la unión del gobierno con la oposición, también con la gente que es independiente, que no está en los partidos, más allá de las diferencias políticas, ideológicas que pueda haber. Creo que aquí necesitamos coincidencia. O sea, necesitamos fortalecer a la institución de Carabineros, ¿ya? Hay un estatuto de protección de las policías que espera todavía aprobación en el Congreso. Se necesita. Porque el que va a poner el pellejo para enfrentar a estos delincuentes ahí al final es Carabineros y la PDI, que dicho sea paso también necesita apoyo. Los municipios hemos pedido atribuciones hace rato, años, ¿cuántos años? Gobierno tras gobierno, y hasta el momento no recibimos atribuciones nuevas. Alcalde, nuestros funcionarios están desnudos, por no decirlo vulgarmente de otra forma, ¿ya? Frente al delincuente, ni siquiera lo pueden detener. Tú sabes que legalmente el funcionario municipal no puede detener a la persona, No, lo puede retener. Si usted encuentra un barrio con estas características que No, usted decía que ahí necesitas apoyo claramente de la policía y necesitas apoyo de Carabineros, y por eso pedimos que se distribuyan más equitativamente las dotaciones policiales. ¿Por qué? No, y una unidad especial de Carabineros, no claro, pero mira. Tú tienes un inconveniente hoy día en la repartija de los Carabineros en Chile. Se reparten según las denuncias, pero resulta que justamente donde están este tipo de personas, la gente tiene miedo de denunciar. Claro. Por lo tanto, es un incentivo perverso, porque al final la gente no denuncia por miedo, van a llegar ahí menos carabineros, donde más tiene que haber carabineros. Entonces, lo que debiera de hacerse es complementar los indicadores de distribución de carabineros para que sea más equitativo y lleguen a donde más se necesita. Hoy día no está pasando eso. Pero, alcalde, ¿usted quiere decir que en su comuna también, o en la suya también, que son más que tienen zonas más periféricas, pudieran tener fortalezas similares? Mira, yo en esto, lo que sucede es que uno siempre va al borde también de la estigmatización, ¿ya? Entonces quiero ser súper claro, esto es algo que se sabe secreto a voces,
entre los alcaldes los conversamos, sobre todo en las de las zonas metropolitanas, capitales regionales, que hay situaciones muy complejas como esta. Cuando tú miras las cifras del norte, por ejemplo, tú sabes que la tasa de homicidios en el norte hoy día es superior a la de países como Perú, Ecuador y Paraguay, la tasa cada 100.000 habitantes. O sea, es de verdad que es escandaloso lo que está pasando. Entonces, o nos unimos rápido y tenemos leyes contundentes y perseguimos con fuerza a estos delincuentes, o van a destruir el Estado y van a destruir la democracia porque la van a penetrar. Y al final después, ¿qué van a tener? Redes de corrupción en el sistema judicial, en el sistema político, en las policías. Y hay que pararlo ahora. Bueno, por eso hay que legislar. Entonces hay que dotar a los fiscales de mayor capacidad para investigar el tema de las organizaciones criminales. Hay que perfeccionar a los fiscales en la forma de enfrentar estos problemas, pero las leyes se tienen que hacer bien. Cuando se aplauden entre los diputados porque cerraron los pasajes, claro, la gente común y corriente entiende que hay que aplaudir a los diputados porque lo están protegiendo. Y la gente común y corriente que vive en sectores periféricos saben que hace años ya los pasajes están cerrados por los narcotraficantes. Entonces la ley viene a legalizar la labor de los que ahora no van a cerrar con piedras, como se sabe que lo hacen, van a tener la plata y van a ofrecerle a los vecinos cerrar el pasaje con reja. El control remoto lo va a tener el narcotraficante y además va a poner cámaras de seguridad para vigilar a los vecinos, siendo que es para proteger su propio negocio. Y todos los diputados saben que si uno cruza los datos de delincuencia con conectividad y apertura de calles, está probado que entre más cerradas están las calles y menos interconectadas, más violencia y delincuencia hay, y entre más abiertas e interconectadas están las calles, menos violencia y delincuencia hay. Lo que pasa aquí son cuadras completas donde se cierra, y al cerrarlo, amurallarlo o hacerlo de la forma y ponerle las torres de fiscalización desde arriba, hacen que territorios completos dejen de estar controlados. Y si no es por los colegas periodistas que ponen en el tapete estas cosas para que las autoridades que están esperando las vacaciones sin legislar y sin aprobar las leyes que la gente requiere para que no se hagan más reportajes de esto o para que estos se vayan presos, finalmente uno se da cuenta que falta cariño por Chile y falta compromiso con los ciudadanos. Nosotros decir que con respecto a la realización del reportaje, Juan Bustamante estuvo yendo 2 meses casi todos los días. Él puede dar fe de lo que ahí ocurría, era bastante grave, sobre todo porque el poco respeto que existía a la autoridad era impresionante, en el sentido de que al día de que fueron 300 carabineros, al día estaban nuevamente arriba de los techos. O sea, les dio exactamente lo mismo nuevamente con armas. Y los alcaldes hablan de un punto, con respecto al legislar, y yo creo que este caso en particular quizás es un aviso de lo que tenemos que ponerle ojo. Y tiene que ver con respecto a la usurpación violenta de propiedades, lo decía ahí, en cuanto a departamentos, en cuanto a terrenos, en cuanto a tomas, pero estamos hablando de la usurpación violenta. O sea, que estamos hablando que alguien, un grupo, entró con armas, con amenazas, a hacerse de ese lugar. A decirle a una persona, usted ya no le paga más el arriendo, este señor me lo paga a mí. A mí al menos me sorprendió, quizás suena muy poco, pero en Santiago durante el año 2022 hubo más de 150 denuncias con respecto a aquello, a lo largo de la región metropolitana, de personas que perdieron su propiedad porque otros con pistolas llegaron a decirles que de ahí no podían estar más. ¿Cuál es el radio de acción? ¿Es solamente esta fortaleza o tienen un radio de acción más amplio donde ellos trafican, tienen territorio y aparte de este negocio inmobiliario, digamos? Hay que ser bien justos. Ahí nosotros tienes la manzana. Hay que ser bien justos cuando nosotros llegamos con la información a preguntar a la Fiscalía, a Carabineros con respecto a esto, ellos ya sabían. Llevaban mucho tiempo investigándolo. Esto producto de distintos hechos de violencia que se habían generado afuera de este lugar y alrededor de. El problema es que cuando se hace el análisis de los 2 cuadrantes en cuestión en donde está inmerso este lugar de 3.000 metros cuadrados, son varias cuadras más, y la verdad es que los niveles, los índices son muy altos. O sea, durante el 2022, alrededor de este CITE, en los 2 cuadrantes hubo 15 homicidios, 1.300 robos con violencia, 350 delitos de lesiones.
y que todo al final, ya me puede haber sido 2 cuadras más abajo, 3 cuadras más, pero todo al final, cuando se hizo el análisis, tiene una conexión con este lugar y con la resilla entre bandas. Pablo, y por ¿en eso qué era tan minuto- importante intervenirlo. ¿En qué minuto se genera la violencia? ¿Es primero cuando sacan a la gente de estas casas o cuando no se genera el cobro y ahí dices, bueno, ajuste de cuentas? No. ¿En qué minuto se No, genera la violencia y qué es lo lucrativo del negocio violento? Insistimos, la violencia va desde el inicio hasta el fin. Con cualquier persona, con la persona que les tiene que cobrar el arriendo, con la banda que te quiere quitar, con la policía, con la PDI, exactamente, da lo mismo si ellos con armas se manejan. O sea, en el hecho de cuando nosotros conversamos, no en este inmueble, sino que en otro de los que tiene la misma banda tomado, y le preguntamos a una de las señoras, ¿qué pasa si usted no paga? Bueno, por eso es que no le quiero yo mostrar la cara. Porque no los puedo acusar, porque ellos saben perfectamente qué puede llegar a pasar. Tremendo, ¿ah? Y también se dedican al narcotráfico, o sea, entonces me imagino que el radio de acción es mucho más amplio que solamente ese lugar. Y al lanzazo, y a los portonazos, asesinatos, O balazos. sea, es como una guarida también. Ahí depende de lo que él quiera hacer. Claro. Una calera, pero agrandada. Ahora, en términos concretos, junto con combatir la delincuencia mediante leyes, las policías y lo que sea, lo que hay que hacer también es meterse a pensar las ciudades. Porque las ciudades muchas veces van generando espacios para que esto se desarrolle. Y por lo tanto esto entiendo que está en Santiago Centro. Yo siempre he sostenido que a Santiago debieran sacarlo del Fondo Común Municipal y asignarle recursos directos a través del presupuesto nacional para que Santiago, en su condición de capital, la comuna, donde acoge al Parlamento, a los ministerios, a las autoridades que vienen, tenga un estándar de ciudad que no permita, por la infraestructura que se da, por la conectividad que tiene, por el número de carabineros con que cuenta, no se permita este tipo de Pero situaciones. ¿sabe lo que pasa, alcalde? Yo lo entiendo. Es como casi un distrito federal, digamos, o sea, como que tenga un... Pero como existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras. Bueno. Pero el asunto es que estos fenómenos se trasladan. O sea, está bien el pensamiento de la ciudad, estamos todos de acuerdo en que esta ciudad hay que pensarla entera, pero... Cuando las Pero- las intervenciones que tú señalas son temporales, el delito se desplaza. Es que esa es la Pero cuestión. cuando las soluciones son definitivas, uno puede consolidar un espacio, la cabeza de playa, y luego avanzar sobre otro territorio para ir limpiando progresivamente un radio que se va ampliando. Porque si temporalmente yo destino un número de carabineros, temporalmente asigno para que me hagan para que me revienten una cuadra entera de narcotraficantes, a las 2 semanas va a pasar lo de Meix, Alcalde que a Codina. las 2 semanas vamos a tener de nuevo los tordos azules. Alcalde Codina, ¿a usted le sorprende este reportaje? Porque una cosa es saber las cifras, imaginarse que en otras comunas puede pasar algo similar, pero otra cosa es verlo, y creo que es el valor tremendo de este trabajo periodístico, es el registro de estas imágenes, el seguimiento que se le hace, por cierto, pero también tener pruebas audiovisuales, con carabineros, con todo de lo que realmente está pasando ahí. O sea, ¿hay algo que le sorprenda o más le preocupa? Sí, a ver, mira, primero decirte que la inseguridad es una enfermedad que necesita tratamiento intensivo inmediato, ¿ya? Quirúrgico. Y es algo que está, sí, y quirúrgico. Yo estuve en Colchane, en la frontera, en el norte, y ahí imagínate, los inmigrantes ilegales, no todos los inmigrantes son malos, pero resulta que por ahí habían pasado inmigrantes que habían destrozado las oficinas municipales. No había oficinas municipales, casas, las residencias donde los trabajadores podían pernoctar, porque es un lugar donde hay muy bajas temperaturas en la noche, se puede hacer complicada la subida, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es, a mí esto es algo que creo que los que están en el territorio, los que han visto cómo ha ido progresando la delincuencia, hace rato venimos denunciando, hace mucho tiempo, que esto necesita una intervención inmediata. Por eso es tan importante la urgencia de legislar rápidamente. Hoy día existen, por ejemplo, un proyecto de usurpación, tú sabes, esto mismo, usurpación, que está en el Congreso y no tiene discusión inmediata. Se necesita que el presidente, el gobierno le dé discusión inmediata. Porque lo que tiene razón Carlos es de que, en realidad, estas cosas se debieran resolver antes de salir de vacaciones. Si van a salir de vacaciones en febrero, señores, enciérrense en el Congreso, ¿ya? Y voten todos estos proyectos de ley para la gente, porque este es el tema que hoy día le está pegando a la ciudadanía y que necesita una solución inmediata.
Y eso, en el caso que los alcaldes no lo hacemos, urgente y rápido, nos acusan de notable abandono de deberes. Si el Parlamento sale y no ha legislado lo que debe legislar en función de la urgencia que los ciudadanos tienen todo el derecho a pensar que los parlamentarios están haciendo notable abandono de deberes porque frente a la evidencia Pero, alcalde, y la no es tan urgencia así. tienen que hacer. Pero se necesita que el gobierno priorice. Se necesita que el gobierno priorice. Lo que pasa- Déjeme poner un punto, Sí, dale. porque están muy de acuerdo y me parece perfecto, pero Estamos un punto concordando para que se con entienda bien el Sí, pero sistema yo, también. el matiz Si ellos es que el rechazan- gobierno tiene que priorizar. Si ellos rechazan, si la ley finalmente se rechaza, no se puede legislar sobre esa materia en un año. Entonces no es llegar y votar las cosas a sabiendo, o sea, no van a votar a favor porque sí, ¿verdad? Lo sabemos. Muchos de los proyectos se han rechazado, la centroderecha sigue alegando que en el gobierno anterior la izquierda no votó ningún proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a votar porque... ¿Me explico? Perdóname, entiendo pero- el reclamo. Se van a ir de vacaciones, no, porque es cierto. estoy- Pero no se puede votar por votar porque si se rechaza, hasta ahí queda la materia. Claro, pero no puede ser que en función de ese temor pasen 14 años para tener la ley de control de armas. No, pero en eso estamos de acuerdo. Y cuando hay que legislar cosas rápidas, para dar un feriado, para hacer un gesto a la gente, Si en eso estamos de acuerdo, se alcalde. demoran... Estamos 100% de No, pero acuerdo. si no estoy discutiendo contigo, estoy redundando en Yo lo que digo tú porque tenemos que entender cómo señalas. funcionan las cosas, porque si no... Y funciona rapidito cuando es cosas A favor de que- ello, sí. No, ni siquiera a favor de ello, para tener la simpatía de la gente. Pero cuando necesitan trabajar para la gente, se demoran y se demoran y se demoran. Yo tengo Entonces, una pregunta Mira, yo creo que es que importante tiene todo. relación con respecto al proyecto de usurpación, y por eso yo digo que este reportaje, lo que estaba sucediendo en San Pablo, es un ejemplo, un llamado de atención de lo que pudiera llegar a ocurrir. Pero mi consulta a los alcaldes con respecto a qué puede llegar a hacer la municipalidad en un terreno de 3.000 metros cuadrados donde no existe ni permiso para la construcción, que se cobra arriendo, que tienen otro. ¿Tiene alguna herramienta la municipalidad para poder haber entrado antes que Carabineros ahí? ¿Ninguna? a ver, que la gente entienda lo que nos están viendo. Los alcaldes no tenemos jerarquía sobre Carabineros ni la PDI. Eso depende del Ministerio del Interior y por lo tanto es el Ministerio del Interior, frente a las denuncias que se hacen o a las investigaciones que realizan las policías, las que a través de la justicia o de la Alcalde, fiscalía... quizás no me entendió la pregunta. Yo me refiero a fiscalización, partes y otros. No me refiero a la persecución penal. Me refiero a supuesto. como administrativamente, como municipalidad, algo se puede hacer con respecto a estas personas que se toman terrenos, que se toman propiedades, que cobran, que hacen Pablo, en un el fondo, negocio dentro de Nuestra eso. labor en el es fondo que me informar imagino que- a quienes corresponde Pero cuando- para que lo hagan. Si el Pero terreno cuando ustedes particular es el van a particular. terreno, cuando ustedes van a terrenos, alcalde, obviamente que se le acerca a la gente y dice, alcalde, tenemos un problema, que en este blog Están que está narcotraficantes. aquí sabemos que venden drogas, El municipio acá está súper sabemos claro. que se juntan Y el nombre hacen y el esto. sobrenombre te ¿Cómo dan todo. canalizan ustedes esa información? Que me imagino yo que es lo que dice Pablo. Ya, ok, ustedes no tienen potestad sobre Carabineros, ustedes no le pueden llamar acá al comisario, digamos, de la comuna y decirle, oiga, sabe que aquí me interviene. Esto lo Entonces, va a tomar la Fiscalía Norte, ¿no? Esto es fiscalía Te quiero, centro, compadre, pero- ya está Entonces, al la tanto, están Centro Norte, investigando desde abril, desde el año pasado. yo tengo mucha confianza y le doy tranquilidad a los vecinos de Santiago Centro que si lo toma la Fiscalía Centro Norte, los fiscales que hay allí van a hacer bien la pega porque está demostrado que lo han hecho anteriormente bien también. Yo Por eso solamente el municipio- consulto porque uno tiene quizás otros ejemplos, ¿no? En Estación Central hicimos también un cité de que se habían hecho 1000 piezas, de que era de sus dueños. Sin embargo, se desalojó a todas esas personas. Se cerró, se clausuró, porque ahí no podía existir ese tipo de negocio. Y ese domicilio era de un particular. Sin embargo, la municipalidad sí hizo algo al respecto. Entonces esa es mi pregunta. Pero el base es que cuando Distinto es cuando gente tienen los armada, vigías con No, no, armas. dije, bueno, Ya, en pero- ese cité habían ocurrido 9 homicidios también alrededor. Pero hagamos la pregunta distinta. en ¿Qué La harían- Coruña, en esa qué- estación central. ¿Qué harían ustedes en cada uno de los En casos? Santiago Centro, No, digamos. no, no, no. Si Chuta. fuese esto en su comuna, en Huachuraba o en Puente Alto, ¿qué harían ustedes? ¿O qué habrían? A ver, me voy a tirar al agua porque Sí. vi que Germán se echó para atrás. No, no. Ofreciéndome No me echo la para atrás. palabra. Le vengo dando la guerra hace rato a esta gente. No, y nosotros vamos para adelante y ustedes se van quedando atrás.
¿Para qué hace esas agresiones gratuitas? No, querido pero eso es cariño, es cariño. Tú sabes que Cariño quien te malo. quiere te va a correr. Dicho eso, yo creo que hay niveles para llegar a esto. Por lo tanto, esto es la expresión de algo que no se hizo antes y que se acumuló en el tiempo. Tú bien decías que eran 2 años de una realidad que se fue construyendo. Quizá Sí. al principio fue una casa, después invitaron a otro y así fue Tiene creciendo. toda la razón. Tiene toda la razón, Entonces, alcalde. la labor... O sea, ¿Cómo lo has visto tú en tu reporteo? Cuando nosotros pudimos, antes de ir al lugar, antes de preguntarle a la Fiscalía, a Carabineros, nosotros tratamos de saber a quién pertenecía este sector, este terreno de 3.000 metros cuadrados, y ahí nos dimos cuenta que la verdad es que corresponde a una inmobiliaria que se había visto impedida de poder construir debido al plan regulador de la municipalidad, y por lo tanto había encontrado que era bueno arrendarle este terreno a un particular para que este particular pusiera en un principio estacionamiento. Vino la pandemia, no llegó ningún auto más a Centro Santiago y este caballero le preguntó al dueño del terreno si podía ser posible poner algunos containers, 5 o 6, para poder ponerlos como vivienda. Bueno, eso fue en septiembre. O sea, Viene es una la usurpación violenta, llegan, habían cámaras en el primer reportaje con respecto a cómo llegan, cómo se hacen de este territorio, y la amenaza por teléfono cuando le dicen hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? No sé si la escucharon. Sí. Creo que quizás la podemos llegar a tener por ahí, que es un pedacito muy chiquitito, sí. Porque después se alarga mucho grabato y una pelea. Pero lo interesante de esa llamada es que es aló ¿con quién? Con don Francisco, se saben perfectamente quién era. Tú hablas con los nuevos dueños. Y después de eso, mira, por favor, pasemos a escuchar ese, son 10 segundos. Ya, 10 segundos de una conversación que dura 5 minutos. El dueño con los tipos que le van a tomar el terreno. Aló. Tengo una llamada perdida. ¿Con quién habló? Aló, ¿con don Francisco? Sí, ¿con quién hablo yo? No, con los nuevos dueños, viejo. ¿Y vos te crees que eso vaya a ser el dueño? ¿A dónde la viste? Te estamos advirtiendo. No, si a mí no me advertís nada, te equivocaste. Eso es lo que pasa, te equivocaste. Ya, señora Rosa, acá es algo práctico nomás. Si usted en 2 horas no me da solución, mira con lo que yo voy a actuar. Ese hombre con una granada viendo con qué iba a actuar es Edwin Jara, el ciudadano peruano que yo les conté que había sido asesinado en la comuna de San Joaquín. Pero lo interesante de ese audio es que uno fue valiente en el sentido de que le respondió, claro, estaba por el teléfono. Hoy, lo decía su abogado, esa persona no está en Santiago y tampoco podemos decir dónde vive, se fue a esconder. ¿Por qué? Porque cada vez que viene a Santiago, no me pregunten cómo, ha tenido problemas con su vehículo. En el sentido de que una vez le dispararon a una de las camionetas y la otra vez lo agarraron a batazos cuando estaba en el centro haciendo trámites. O sea, saben perfectamente quién es. Por eso esa persona no puede vivir en Santiago. O sea, sabe perfectamente quién es y cuando llega a Santiago. Claro, En esa llamada está no el dueño del terreno, porque el dueño del terreno es inmobiliario. El arrendador. Está el arrendador y los nuevos dueños que violentamente lo Exactamente. Oye, esas son las tanto inmobiliaria como arrendador tienen interpuesta querellas en el juzgado, el tercer juzgado de garantía, si no me equivoco, o cuarto, si puede ser. No hay ninguna información en tu reporteo de que estas personas hayan logrado penetrar instituciones públicas. No sé, pregunto, porque no toda investigación se ha ido. Policía, fiscalía, nada, ¿no? Nosotros hasta ahora no hemos tenido nada de eso. Ya. Quizá haya por ahí voces que pueden llegar a decir, pero nosotros comprobarlo. Prueba no existe. No, todavía absolutamente nada. Y lo que le iba a terminar de decir con respecto a ese audio, el audio dura 5 minutos la pelea. Pero en la última parte, ya el arrendador le dice, vas a perder Bulnes, vas a perder Víctor Manuel. Ya sabiendo a lo que se dedica esa banda delictual, con respecto a que ya tienen otros terrenos tomados antes de Pero que vas a ahí. perder, o sea, sabe. Lo vas a perder porque te voy a denunciar si ahí todo el mundo se queda callado. No son cerca esos terrenos que él dice. Ahora, alcalde Codina, ¿por qué la inmobiliaria no hace nada? Y le repito la pregunta, ¿qué haría usted si estuviese sido en su comuna? A ver, mira, primero es muy necesario también aclararle a la gente que el funcionario municipal no puede llegar a un recinto como estos y actuar como lo hace la policía, ¿ya? El funcionario municipal no puede tener esposas para esposar a alguien, el funcionario municipal no puede tener armas, el funcionario municipal en la práctica hoy día está desprovisto del apoyo legal como para poder, y obviamente también la capacitación, digámoslo, porque no se te capacita en algo para lo que no tienes atribuciones. Entonces,
A mí me parece muy grave esta situación, pero insisto que es un botón de muestra de algo que está sucediendo en distintas partes del país. La usurpación de terreno no solo tiene que ver con zonas de la metropolitana, tiene que ver también con situaciones que se están produciendo en regiones. O sea, ¿en su comuna podría estar pasando lo mismo? Esto ¿Podría puede usted estar tener una pasando- fortaleza narco? Esto puede estar pasando en cualquier parte del país, insisto. Aquí lo que hay que hacer es darle una mirada de Estado y por eso yo llamo a que tanto oposición como gobierno, de una vez por todas, se sienten, se enclaustren y les den una solución definitiva a las normas que se necesitan y a dotar a las policías de la fuerza necesaria y a la fiscalía. Todos los estudios muestran, hay una carencia de más de 200 fiscales en Chile para la cantidad de causas que manejan. ¿Qué vamos a esperar para cambiar esto de una vez por todas? Esta debería ser una prioridad nacional. Entonces, entendiendo que todos tienen derecho a sus vacaciones, yo lo que haría es encerrarse antes de que salgan de vacaciones y que lleguen a un acuerdo en el tema de seguridad una vez por todas. Y suspender las vacaciones por buen servicio, porque nosotros los alcaldes, cuando un funcionario es requerido y pide vacaciones, no le damos las vacaciones por funcionamiento municipal. Y si ellos tienen la urgencia de entender la gravedad del asunto para sacar las leyes, debieran postergar sus vacaciones para efecto de sacar el trabajo que el pueblo les impuso hacer. O sea, usted llama a legislar Ahora, en febrero. si es necesario en función de una urgencia, lo menos que puede hacer una autoridad pública es sacrificar su tiempo personal y familiar en pos de la gente que confía en uno. Ahora que pasen todos los ¿Hasta cuándo? trabajos. Ahora, dicho eso, Pasan todas las pegas. Claro, si a uno En le dicen, todas por favor, las que mis vacaciones que te Pero lo importante- necesitamos, sí, pero no le- te las ¿cuántas tomas. veces tú has pagado cosas que no con tu plata para que la cuestión resulte? Y eso uno lo hace sin pensarlo porque uno tiene un interés superior de que la labor que uno está haciendo sea ejemplar. Y uno espera de otras autoridades que hagan exactamente lo mismo que uno hace con su gente. En segundo lugar, Chile habitualmente describe situaciones y es muy lento en hacer las acciones necesarias para pararlo. Bueno, para el diagnóstico. Puede ser, claro. Entonces, finalmente se transforma en la tragedia griega típica. Todos saben lo que va a pasar. José Luis, o sea, yo creo que, insisto, es el mismo punto. Estamos justo a tiempo, yo creo, Y además, de poder legislar con respecto a una problemática que es cosa de ver los países aledaños, ir a Perú, ir a Bolivia, con respecto a lo que sucede, el cómo se toman propiedades organizaciones. Y además, Estamos porque- justos. Si quizás 150 ¿Estos son extranjeros, son propiedades, chilenos? o son mixtos? todos extranjeros. Extranjeros todos. Son todos extranjeros. El norte, ahora oye, tiene pero digámoslo con sus letras, porque la tasa de homicidios del norte te demuestra que ya el norte está peor que esos países que tú estás nombrando. Porque vivimos siempre creyendo de que somos una isla, la isla de la fantasía aquí. Es ¿ya? que lo fuimos. Como que todo fuera perfecto, Lo fuimos. ¿ya? Y que todos son, y que todos están peor que nosotros. Oye, señores, hoy día tenemos partes de Chile. El Oasis, hoy día tenemos partes de Chile. Pero lo que es importante aquí es que, de verdad, estamos en un sistema presidencialista. ¿Qué es lo que significa el sistema presidencialista? Desde la moneda, tú fijas la agenda de discusión en el Congreso. Por lo tanto, es desde ahí que el proyecto de usurpación, el Estatuto de Protección de las Policías, el tema del sicariato, ¿ya? Y el del Sistema Nacional de Inteligencia deberían de tener discusión inmediata, así, ya. Señores, esta semana se resuelve. Pero ¿sabe qué? Yo ahí, que lata, me voy a meter en un tema que... Pero es cortito. métase nomás. Es que esta cuestión de que la agenda la maneja la moneda hace un par de años como que ya se Ya quedó no claro corre. que no. O sea, aquí la urgencia se diluye, Perdón. la suma urgencia se diluye, hay que ponerle de nuevo suma urgencia. No, es que ahora hay que ponerle de nuevo urgencia. Y que- Entonces al final, esto que se llamó parlamentarismo de facto en el gobierno anterior, fue absolutamente visible y tangible para los ciudadanos. O sea, la moneda nunca tenía en su agenda los retiros. Vale, ya toda la Por cosa. encima. Entonces, aquí el presidencialismo como que ya no es tan además, Por eso así. estamos en la algunas crisis del sistema Porque político aquí la que discusión tenemos. está en el Mira, Congreso. Perdona. sabes de manera cierta que el presidente, el gobierno, tiene esa facultad. Evidentemente, si los parlamentarios se aunaran, se reunieran más allá de las ideologías y le dieran prioridad a algo, claro que también lo pueden poner arriba de la mesa, pero- excepto que irrogue gasto, porque todo lo que irroga Sí, gasto, ahí lo que es significa el gasto, presidente. es exclusivo del presidente. Y los retiros y las leyes que vienen de Los financiar retiros, para acuérdate nosotros. que era plata nuestra. Acuérdate que la tú, misma gente. ya, pues, pero tú No, fuiste- tuvieron que hacer una reforma Perdona, constitucional para lograrlo. Él fue presidente de la pero- Asociación Chilena, yo fui presidente de la Asociación Chilena. Y él y yo, en los periodos en que fuimos presidentes, alegamos que el Parlamento
hacía leyes que venían desfinanciadas y nosotros teníamos que pagarlas. Ahora, cuando yo hablo de eso de hacer el diagnóstico, el PNUD en el 2017 hizo el Desiguales, que narraba lo que iba a finalmente suceder con el estallido social. El PNUD del año pasado sacó otro texto en que dice que el desarrollo solo es posible con seguridad o el desarrollo es imposible con inseguridad. Por lo tanto, si queremos caer en niveles que no estábamos antes, porque fuimos la perla, nosotros teníamos en América Latina a Chile con niveles de violencia comparables con Canadá y con Uruguay. ¿Pablo? Y hoy estamos en niveles muy distintos con países que siempre uno apuntaba con el dedo y con donde uno no quería ir. Por lo tanto, si esa es la descripción de realidad, que el gobierno aplique las urgencias necesarias y el Parlamento suspenda sus vacaciones si es necesario y que hagan de una vez por todas lo que la gente está requiriendo. Yo me imagino también que como hay un problema enorme, lo hemos dicho ya todos, con el tema de la usurpación ilegal, es mucho más difícil también llegar con los delincuentes, porque si los municipios tuvieran más control, digamos, o no sé qué institución tuviese más control sobre todos los habitantes que habitan en cada cuadra, en cada casa, en cada edificio, sería mucho más fácil pillarlos a los delincuentes, ¿o no? Yo creo que hoy la ley con respecto a usurpación, las herramientas que le entrega Carabineros, las herramientas que le entrega el Ministerio Público son mínimas. La ley es antiquísima, no le toma el peso. Para tú poder sacar a una persona tienes que pasar por un proceso de cerca de 2-3 años con un alzamiento, entre otras cosas. Más allá de que sea un delito flagrante, si eso es lo más impresionante. Si está tipificado en el Código Penal, usurpación violenta, por lo tanto, si un carabinero ve que hay gente cobrando dentro, eso es un delito flagrante. Pudiera poder entrar cuantas veces quisiera a tomar personas detenidas, pero eso no se puede llegar a hacer y no lo tengo claro por qué. Y por eso es necesario legislar. Se llama eso. Me preguntaban por ahí de repente, ¿podrías saber tú dónde más pudiese ocurrir esto? Y tenemos un ejemplo que es anecdótico, raya en lo anecdótico en realidad. Buscando la inmobiliaria, habían 2 inmobiliarias que se llamaban igual, llamamos a una que no era, pero me dicen, no, pero la problemática que me está diciendo yo la tengo súper clara. ¿Por qué le digo? Panadería, sector céntrico de Santiago también, pero un poco más hacia el sur. Abandonada, tomada, subdividida, gente en los techos y otros más. Ya. Oye, también te quería preguntar, aguánteme un segundo, perdonen lo pesada, pero quería preguntarte cómo está ese terreno en este minuto, pero no me contestes ahora porque lamentablemente tenemos que hacer una cortísima pausa y vemos cómo está esta fortaleza narco, como le pusieron acá los compañeros de Tele 13. Desde 250 gigas. Elige y pórtate. WOM, nadie te da más. Anita María, usted había dejado planteada una pregunta. ¿Qué pasa ahora, don Pablo Álamos, con este terreno, con esta construcción y esta llamada Fortaleza Narco? ¿Cómo está? Es una buena pregunta, pero hasta... ¿Cuándo fue? El viernes que fuimos a grabar por última vez. Está bastante parecido e igual. El problema mayor es lo que ha estado ocurriendo durante la semana pasada, que hay otras bandas con las cuales ya están entrando en problemas. Producto de eso hubo un allanamiento en el cual estuviste presente. Producto de eso hubo balaceras posterior a ese allanamiento, buscando quién había sido el responsable de ese llamado. Y ya el sábado tuvimos un homicidio Preguntamos a la Fiscalía, a Carabineros, ellos están al tanto de lo que está ocurriendo y se está haciendo las investigaciones correspondientes. Le preguntamos, ¿cuántas veces más van a entrar? ¿Cuántas veces sea necesario? Porque no puede haber un lugar en Chile en donde el Estado no puede ingresar. Pero tenemos que hacerlo con calma, tenemos que investigar, porque si no, como les digo, van a pasar quizás por un problema de tener una situación irregular en nuestro país, pero si no les pilláis una pistola, no los tienes acreditados en algún homicidio posicionado, es muy difícil que cumplan un día en la cárcel. Pablo, ¿cuántas personas aproximadamente? Personas me refiero no al grupo criminal, sino que personas que viven ahí, que están obligadas a pagarles el arriendo a ellos. Me refiero a ciudadanos, trabajadores inocentes que viven ahí y que están atrapados en este círculo. Voy a contar una infidencia. Una vez fue una policía, a lo mismo cualquiera de las dos, a tomar una declaración. Y cuando entró, de verdad que no sabía dónde estaba. O sea, no lo podía creer que eso estaba ocurriendo en el centro de Santiago. Cuando tuvo que llegar a una numeración dentro de, por ejemplo, San Pablo 2373, Casa P, por ejemplo. Adentro era un laberinto, etcétera. Al menos son 40, 50 las familias que viven ahí.
Claro, porque también debe vivir una persona trabajadora que simplemente está, O sea, está lleno, acosada por pagar un es arriendo. la mayoría, es la mayoría de las personas Ahora, que Pablo, trabajan honestamente, que tienen que pagar un arriendo, que es lo que le permite, que no tienen antecedentes bancarios para poder acceder quizá a otro departamento Es lo que y les- que se ven obligados a tener que arrendar Pero este tipo de parte. tú mencionabas el origen de la inmobiliaria, después de este negocio bien especial de los containers y de un plan regulador que, si bien no les permitía hacer la construcción que la inmobiliaria quería, dejó como un poco abierta la posibilidad. Fue muy fértil finalmente la solución de la inmobiliaria para justamente estas bandas de tomarse el lugar. Te lo quiero preguntar nuevamente, porque en eso sí tienen que ver los alcaldes. Y no tanto así el Congreso, entiendo yo. Para que ustedes expliquen, no es para darle la contra, pero para que expliquen qué pasa con los planos reguladores, que muchas veces no se actualizan, eso también se demora por años, décadas puede llegar a ser, y finalmente terminan terrenos privados en cualquier cosa. A ver, primero, todos sabemos que los terrenos tienen que estar cerrados y no están ocupados. Aquí, para que suceda esto, para que esté ese contenido ahí, tiene que haber un continente. Y ese continente es la propiedad de un privado que especula con eso, esperando poder quizás construir lo que quiere. Quizás el plano regulador permite construir lo que él no quiere construir. Y por lo tanto, mientras no pueda construir lo que él quiere, va a dejar en engorde ese terreno con todas las implicancias que requiere. Por lo tanto, en un momento en que existe carencia de Pero hay vivienda... responsabilidad municipal, de un consejo municipal que no se ha puesto al día con el plano regulador para que los Perdona, privados yo no no voy a hagan- hacer un plano regulador a Bueno. un privado para que desarrolle su proyecto a su pinta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si la discusión por los planos reguladores, que se demoran años muchas veces, alcalde. Usted lo sabe. Y no solamente... He modificado 3 veces el plano regulador. Entonces usted tiene para un récord, permitir- seguramente, porque para sinceramente hay comunas que ni siquiera lo tienen actualizado, en ciertos sectores Bueno, no hay. O Hay que hacer la fiscalización regla, sobre los pero, cierros y bueno, mantención de eso. claro. El cierro, si no lo tienen cerrado, se les Pero aquí, multa. aquí Entonces, ¿cuál la es la- inmobiliaria hizo un negocio con el terreno. O sea, se lo arrendó a un tercero, que ese tercero desarrolla una actividad comercial. Durante el periodo de tiempo en que no podían realizar su negocio, ¿no? Lo que hablaban que tenía que estar cerrado es una propiedad privada, está cerrado. Esas Sí, pues. conexiones no existían antes. Si esto trata sobre el tiempo que esa organización criminal lleva incrustada en ese sector. O sea, las que, fachadas O sea, son ¿cuánto terreno que tiempo, está... de verdad, Ya, pero- cuánto tiempo a ver. podría haberse llegado a demorar esa organización en En armar tratar todo de eso. convencer Claro. o de Ya, pero- obligar a los vecinos de cada, de Dale, 8 dale, dale. domicilios distintos que están alrededor a que atrás de sus casas pongan una conexión hacia ese terreno? No fue Hagamos un una mejor. cuestión bonita. Que el municipio, yo no sé, ese no es mi territorio, yo no sé lo que ha hecho la autoridad correspondiente. Lo que haría yo, que no creo que me hubiese pasado eso, porque nosotros somos bastante previsores en las cosas que van pasando en el territorio. Pero ahí, si tenemos carencia de viviendas sociales, hay un especulador que es los dueños del terreno, que como no pueden hacer su negocio, negocian y obtienen recursos con gente que las asesinan para tener mayor Ya, pero ¿y qué cantidad hace? de plata. Ya. Bien, veamos, citen a la dueña del terreno, que se meta al Ministerio de Vivienda, que vea si se pueden construir condominios sociales, si se pueden hacer vivienda Y que le compre el industrializada, se hace juicio de expropiación y se hace lo que se tiene que hacer, porque si no se hace, esto va a persistir y en 2 años más, cuando esté sea 2 años judicial. más, La ¿qué vas a hacer? herramienta la Va a autoridad terminar no en las un- tiene. va a terminar en O un sea, juicio de años, alcalde. Oye, eso es exactamente. finalmente, las querellas perdón. por parte de la inmobiliaria, por parte del arrendador, están puestas, están judicializadas, ¿Ve? están siendo Bueno, investigadas yo puedo- y tienen 1 año y medio. Eso es lo que Yo pasa. Pero podría- tiene que ver con las herramientas que uno le da al persecutor para poder llegar a sacar a esa Pero gente en de ahí. estricto rigor yo podría pensar que la inmobiliaria está coludida con los delincuentes. No lo sé. Lo tiene que No, investigar. lo digo así porque si ellos ven las externalidades negativas que se están produciendo a partir de un terreno que es propio y no hacen lo necesario para garantizar su propiedad privada, el Estado tiene el derecho de citarlos, cantarle la canción nacional completa y hacer que hagan lo que el Estado busca en función de la convivencia social de las personas que habitan ahí. Si la inmobiliaria pretende
que en 20 años más haya un alcalde que por necesidades modifique el plano regulador y finalmente va a poder construir lo que ellos quieren construir, bien, vamos a tener 20 años de problemas. Pero nosotros no nos vamos a supeditar a que un privado... Porque ¿sabes qué nos puede pasar? Porque uno empieza a pensar. ¿Se acuerdan de la toma de Peñalolén? Que al final era una especulación del dueño del terreno. Puede ser exactamente lo mismo. Y si ellos, mi colega... Alcalde, si el emplazamiento es que si no resolvemos estas cosas con anticipación, por eso generamos espacios, terrenos literales en estos casos, fértiles para que lleguen estas bandas. Ya, pero, acaban de decir... Carlito, perdona el dedo. De verdad te lo pido, compadre, Sí, porque sí. ya varias veces que me he metido el dedo en el ojo. Oye, Estaba a punto. ya, oye, Perdón. Ya, déjame intervenir, Alcalde, porque ya. la idea es que podamos conversar. Mira, Alcalde Codina. a ver, mira, si hay una de las pocas atribuciones que son monopolio del Estado, es el uso de la fuerza, y creo que aquí hay algo que es muy importante relevar, y para que la gente también en la casa le quede claro. El principal responsable de la seguridad, ¿ya?, es el Estado, y la administración de las policías es finalmente la coordinación desde el Ministerio del Interior. ¿Y por qué lo digo? Porque tú, y en las preguntas se escucha, bueno, ¿y qué hace el municipio? Bueno, ¿y qué hace el propietario? Al final de cuentas, le terminas cargando la responsabilidad, por ejemplo, en la autopista a la persona que va en el auto tranquila, ¿ya? Porque hay alguien que no le ha brindado la seguridad para poder andar tranquilo. El que anda en la noche le dice, bueno, es que en realidad no andes en la noche porque si sabe que es peligroso. No, pues señores, perdón. Si toda la ciudadanía le ha delegado al Estado el uso de la fuerza para combatir la delincuencia, es el Estado el que tiene que ponerse firme en esto. Entonces, la primera aclaración que creo que hay que hacer, porque pareciera que cuando uno ve los problemas de seguridad en la autopista, no, es que el problema es de la autopista o el problema es del usuario. Perdón, si las policías las administra, ¿ya?, el Ministerio del Interior tiene que coordinarlas. Entonces, existen autoridades territoriales que son las delegaciones, ¿ya? Las delegaciones presidenciales son quienes también deben articular ese trabajo. No obstante que entiendo que hay acciones que igual desde los municipios se pueden ir haciendo. Por ejemplo, en el caso nuestro, ahí va la pregunta, ¿no? en el caso nuestro hemos tenido estas semanas pasadas, serias diferencias sobre el funcionamiento, por ejemplo, de locales nocturnos, con problemas que ha habido, si no son balaceras, si son agresiones o amedrentamientos a vecinos, situaciones de ruidos, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, y ahí el municipio, obviamente, va también poniéndose firme en acciones. Entonces, aquí lo más importante es entender, si el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, también el Estado tiene que ser taxativo, claro, tiene que tener acciones en una dirección. Y por eso también creo que a la ciudadanía, cuando tú hoy día le preguntas, por ejemplo, ¿ya?, por los indultos presidenciales, el 80% te dice no estamos de acuerdo con que se haya indultado, ¿ya? Eso es lo que está saliendo hoy día en las encuestas. Pero el presidente hace 2 meses decía vamos a hacer perros contra la delincuencia. Aquí es donde se necesita que sean perros contra la delincuencia, ¿me entiende? Y si necesitan la acción de los municipios para colaborar, podemos colaborar, pero en el fondo también hay que tener muy claro de que el funcionario municipal no tiene armamento, no tiene atribuciones, el alcalde tampoco las tiene en estos temas. Incluso más, imagínate que en Puente Alto la Contraloría nos mandó sacar los guardaplazas que teníamos en las plazas, porque no podemos tener funcionarios contratados a honorario cuando cumplen una función permanente para resguardar la plaza, cuidarla, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces tuvimos que sacar a quienes teníamos ahí conectados por radio para estar avisando en caso de necesidad en la plaza y de intervención. Son detalles normativos. Necesitamos más atribuciones y lo hemos pedido a gritos. No para hacer una intervención en un lugar tan duro como este. Aquí son las policías especializadas. Aquí lo que se necesita, por eso mismo, es fortalecer la ley de inteligencia, fortalecer a Carabineros y a la PDI para poder entrar con fuerza en estos recintos. Y esas personas que sean detenidas, perdón señores, no pueden estar detenidos un día, 2 días y volver a estar sueltos. Evidentemente están desafiando al Estado de Derecho, a las policías, a la gente decente y trabajadora. Tienen que quedarse presos de una vez por todas. Bueno, don Pablo Álamos, lo que nosotros le hacemos las preguntas es básicamente desde los municipios qué se puede hacer. No es que nosotros estemos diciendo que los municipios son los responsables de todos los males, sino que todo lo contrario. Estamos de acuerdo también que se necesitan más atribuciones por parte, y sobre todo apurar esa agenda legislativa, porque ya lo conversábamos incluso en comerciales de diagnóstico, estamos ya como sobredosis de diagnóstico. Hasta el hartazgo. Hay que pasar más a la acción. Don Pablo Álamos, periodista de reportaje de Tele 13.
muchísimas gracias por la gracias. invitación. Y Juanito Bustamante, un abrazo grande, gran camarógrafo, Juanito, gran un trabajo. grande. Tuvo mucho tiempo. Solamente una reflexión más. Si yo no quiero que me roben, tengo que ponerle doble seguro a la puerta, ¿cierto? Pero me van a entrar a robar igual, pero al menos que les cueste un poco más. Por lo tanto, las atribuciones que tengamos, más allá que necesitemos más, hay que utilizarlas, creo yo. Eso es un mensaje, ¿no? Gracias, don Pablo. Vale.